Anyways, como ven, todavía no estoy en mi casa, sigo de vacaciones, pero al menos ya agarré una mejor ubicación para grabar este videillo, sin estar tan encorvado como en el video anterior, que parecía que estaba así como a cuatro patas. No. El día de hoy no terminaré con dolor de espalda y espero que tú no termines con dolor de corazón luego de saber mi opinión sincera sobre Kraven el Cazador. Y ya sea de vacacioncillas o en mi casa, recuerda suscribirte y tener la campanita activada para que no te pierdas ninguna actualización, porque ni las vacaciones son excusa. Sí, tengo tiempo. Hoy estaremos viendo un breve análisis con spoilers y un pequeño resumen de la película necesario para explicar todo lo que hay que saber sobre esta cinta. Ya saben que después también se vienen videillos de cosas que no notaste sobre estas películas. Y comenzamos con una reseña bastante sincera sobre Kraven el Cazador. ¿Me gustó o no me gustó realmente la película? Puedo decirlo, a pesar de que siempre viene el típico fan de Bad Bunny a comentarme: Pelicomi, como ya tuviste meet and greet con Aaron Taylor Johnson y ya conociste el elenco de tal película, eso quiere decir que ya te pagaron y que entonces tú no puedes hablar mal sobre los productos porque ya tienes tu fotito con tu celebridad. ¡Cierre el hocico, puto! Que eso sí, la testosterona de Aaron Taylor Johnson pudo haber hecho que me gustara más la película, porque cuando le toqué la espalda dije... Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades... El tema de estas películas es que a la hora de compararlas con otras del mismo universo, la vara no está tan alta como para hacer una comparación demasiado objetiva. Porque si tú vienes y comparas Kraven con productos como Madame Web o la película de Morbius, pues Kraven la verdad es que sí está bastante por encima de esas dos películas en cuanto a la historia, también las actuaciones, la acción. Pero si ya la metes en un universo más grande donde hay películas de superhéroes que son mucho más buenas, pues Kraven entraría ahí en un lote medio, para algunos incluso un lote medio bajo, por el guión que tiene principalmente y la historia, a pesar de que las actuaciones están bastante buenas y Aaron Taylor Johnson da todo lo que puede en un personaje que fue escrito no de una manera tan extraordinaria. Oye, amigo, no me importa qué tan ardiente sea. Por lo que si ustedes estaban teniendo pesadillas todas las noches con que iban a sentarse a ver Kraven y se iban a topar con una Madame Web 2.0 o con una Morbius 2.0, lo cierto es que esa pesadilla no será realidad. Me parece que Kraven es bastante superior a estas, y en mi caso, por ejemplo, las películas de Venom terminan siendo un gusto culposo. Sé que para muchos las de Venom no son buenas películas, pero yo me la paso muy bien. E incluso tengo amigos que me dijeron que se la pasaron algo mejor viendo Kraven que viendo Venom The Last Dance, por ejemplo, cosa que no fue tan mi caso, porque como les digo, Venom para mí es como un gusto culposo y yo me la paso muy bien viendo Venom, y siento que para mí la experiencia en general de ver Venom fue un poco menos aburrida que viendo Kraven. Y el problema actual de las películas normalitas es que, como estamos en una era de blanco-negro donde casi no hay grises, una película tiene que ser un bodrio o tiene que ser una obra maestra, y claramente Kraven no entra en ninguno de los dos adjetivos, pero en una escala del 1 al 10, donde Morbius es un 10 claramente. Mejor hubiéramos ido a ver Morbius. Donde Madame Web digamos es un 1 y Morbius es como un 3 y Venom The Last Dance digamos que es un 6. En mi opinión, claramente, para mucha gente ya vi que Venom The Last Dance fue un 4 o un 5, pero para mí digamos que es un 6. Volviendo al cine, obra maestra. Kraven podría rondar por ahí también ese número 6 o número 5 aproximadamente. Es una película normalita. Esta película definitivamente se trató de hacer con bastante más seriedad que la franquicia de Venom. Es una de las películas de Sony en este universo de Spider-Man que menos tiene chistes y humor a cada rato. Y no solamente por ser clase R y por tener sangre volando por todas partes, sino porque la historia en sí está contada desde una perspectiva seria, y Aaron Taylor Johnson nunca se anda haciendo tanto el payasín como Kraven, a diferencia de Venom y Eddie Brock, que pasan haciendo chistes constantemente en la historia. 10 de 10, hijo. Esto puede hacer que por momentos la película se llegue a sentir algo lenta, pero otros fans más bien agradecerán de que no hayan convertido a Kraven en un payaso, y yo estoy entre esos fanáticos. Me gusta más ver a este Kraven serio, más similar a lo que me dejó el Kraven del universo del videojuego, que ese Kraven es insuperable. Y Aaron Taylor Johnson, a pesar de que se esfuerza bastante con la actuación, pues sí, el Kraven de las películas se queda bastante lejos del Kraven que fue el del videojuego, pero eso es más ya un tema de escritura que de fallo de Aaron Taylor Johnson en su interpretación. ¡Calamardo! ¡Ahora eres más guapo! Y es que el personaje de Kraven, a pesar de ser el protagonista, se siente como un personaje un poco más plano. Incluso hay personajes secundarios en la película que tienen un trasfondo un poquito más interesante, como tal vez lo puede ser el caso de Rhino o el caso de su hermano, que resulta ser el camaleón también dentro de la película. Pero como les digo, en medio de todo eso, Aaron Taylor Johnson se nota que hace lo que puede para interpretar de forma satisfactoria al personaje, al igual que Calypso, interpretada por una gran actriz, pero que su personaje pasa completamente sin pena ni gloria en esta película. Aún así, ella no es mala actriz, simplemente que hace lo que puede con un personaje que no está tan bien escrito. ¡Quítenla de mi vista! Pero ¿qué tanto importa la escritura o el guión si mucha gente lo que quería ver era cabezas volando y sangre derramándose por todas partes, Kraven desarrollando a unos cuantos mafiosos? Pues este fue un elemento que también me dio un poco de bajón, no sé si porque tenía expectativas de ver una especie de John Wick, con escenas incluso más explícitas. Sí hay bastante sangre en la película, sí se nota que es clasificación R, pero tampoco es como que hay un gore así demasiado explícito. Pero la clasificación R, en mi opinión, tampoco
tampoco está al nivel de otras películas que tienen secuencias de acción similares y que sí superan más la barrera del gore. ¿Acaso no lo viste venir? Y todo esto de que a veces la acción no convenza tanto puede deberse a que los efectos visuales de la película tampoco están tan increíbles, y hay partes donde por ejemplo algunos animales sí se llegan a ver bastante falsos o donde no te crees que realmente está pasando lo que estás viendo. En general, el hecho de que haya visuales mediocres puede arruinar un poco la experiencia de la clasificación R, porque no te estás convenciendo de que lo que ves ahí es real. Obviamente tampoco estamos hablando de un CGI nivel Thor Love and Thunder. La película de Kraven al menos está decente, pero no tan decente como para que te compres todas y cada una de las escenas, especialmente hablando sobre los animales. Antes de continuar con esta opinión con spoilers, es importante ir resumiendo un poquito sobre qué va la trama de la película para que entiendan por dónde va el asunto, y también hacer un pequeño análisis del futuro, si es que hay futuro, y ya también vamos a comentar un poco de eso. Se acabó. Todos los que vieron los primeros 8 minutos de esta película en YouTube saben exactamente cómo comienza la cinta, con Kraven infiltrándose en una prisión rusa para matar a su primer mafioso en esta historia, y en esta escena es justamente donde vemos un primer vistazo tanto a su fuerza física como a su salvajismo y también a sus habilidades de parkour extrema, de trepar paredes y de comportarse como un completo animal en cada escena donde desarrolla y escapa de diferentes balazos. ¿O está todo un animal? Pero después de estos 8 minutos donde Kraven mata al mafioso en la prisión rusa y después se escapa, es donde empieza realmente la historia de la película, con un flashback donde nos muestran un poco del pasado de Calypso y también del pasado de Kraven cuando era adolescente. Calypso por su lado era una joven que por ahí le leían el tarot y le hacían como un poco de brujería, y también le dieron como una especie de líquido ancestral que va a estar utilizando más adelante en la historia. Y Kraven por otro lado era un adolescente que junto con su hermano estaba siendo víctima de abuso de su papá, que constantemente los obligaba a cazar animales y los convencía de que esta era la cadena alimenticia y de que el humano era el máximo depredador y que tenían que matar a todos los animales que vieran. Y esto es parte de la motivación de por qué Kraven en el futuro realmente no mata animales y solamente mata personas, porque es un personaje que se siente asqueado de toda la ideología que representaba a su papá desde su infancia. ¡Qué tontería! Algo que puede diferir muchísimo con lo que es el personaje en los cómics, y eso es algo que también me chocó bastante a la hora de ver la historia, porque Kraven en los cómics es cualquier cosa menos un vegano animalista que no le toca ni un pelo a los animalitos. Yo, como una persona que tiene mascotas y que me encantan los animales y toda la cosa, pues yo feliz de que no estén matando leones, monos o lo que sea durante la historia, prefiero ver cómo matan personas. ¿Verdad, chavo? Sí, que se muera. Pero a pesar de eso, como les digo, sí me molesta que le hayan cambiado esta parte del personaje, porque Kraven en los cómics es un cazador de cualquier cosa que se mueva, cualquier cosa que represente una presa digna para él, un trofeo, así como si él fuera una especie de jauja o depredador. Cualquier cosa que represente un reto importante para él la va a cazar para ir aumentando su colección de trofeos. Él no caza precisamente alces, venados o cosas que están por debajo en la cadena alimenticia. Él intentaba cazar a los mismos depredadores para convertirse en un depredador de depredadores. Y con toda esta filosofía él va avanzando en su historia, y así es como eventualmente él se obsesiona con Spider-Man, porque él se da cuenta de que Spider-Man es la presa definitiva. Brock, ahora sí me vas a conocer. Por lo que la esencia de Kraven en esta película sí está muy bonita para los amantes de los animales, pero se sale completamente del canon de lo que representa este personaje, que es un cazador de cualquier cosa que se mueva. En fin, en este flashback es donde vemos también el primer ataque del león hacia la familia de Kraven, y podemos ver toda esta estupidez de que el león como que lo muerde y las sangres se cruzan ahí una con la otra, y después Calypso es la que salva al personaje de Kraven cuando ya iba a morir y le entrega el líquido que les dije hace ratito, y con este líquido más la sangre del león que estaba ya por ahí en su torrente sanguíneo, pues Kraven ya despierta todas las habilidades que eventualmente estaremos viendo en esta película. Y más allá de todo eso, hay otra cosa que hace que Kraven conecte todavía más con los animales, y es que en la historia podemos ver que la mamá de Kraven cometió una desvivisión, y el papá de Kraven, que es interpretado por Russell Crowe, llega y le cuenta a los hermanos como si nada, como que oye, tu mamá ya decidió no estar más en esta tierra. Así que después de todo esto, y después de que el papá se muestra como un verdadero psicópata, Kraven se escapa de su casa y empieza a convivir con un montón de fauna salvaje, y ahí empieza todavía más su amor por los animales. ¡Qué tontería! ¿Cuáles poderes se nos muestran sobre Kraven en esta película? Pues algunos también son algo distintos a los poderes que tiene este cazador en los cómics. Aquí en la película podemos ver que el personaje sí tiene fuerza aumentada, velocidad, resistencia y puede trepar paredes. Esto no es tan diferente a lo que se ve el personaje en los demás universos, pero también tiene unos cuantos sentidos interesantes que yo no recuerdo tanto haberlos leído, como por ejemplo tiene como una especie de visión rayos X o zoom, algo así en los ojos, y como que yo estoy aquí y de repente puedo ver lo que está pasando como a 3 edificios de diferencia, puedo rastrear carros, puedo rastrear personas que están por allá lejísimos, algo que realmente los leones no pueden hacer, pero Kraven sí que puede hacerlo, por el poder de la sangre del león, el poder del líquido mágico, el poder del guión y el poder de la belleza.
Y a pesar de que en algunas partes esta película se va alejando cada vez más de los cómics, sí hay algunas secuencias de acción bastante interesantes donde Kraven explota muy bien estos poderes. También estas primeras escenas de sangre son bastante buenas. Hay una parte donde un mafioso entra y Kraven se voltea así como en una silla con una ballesta y le dice: oye, estás parado en tu jefe. Y el man estaba parado en un charco de sangre, así que obviamente ya el jefe había quedado hecho puré. Entre otro montón de cosas que no funcionan tan mal en la historia, pero lo que es las motivaciones y algunos poderes del personaje sí se alejan un poquito del material original. La historia, como lo son en este tipo de películas, no es tan complicada. Realmente vemos una trama bastante sencilla, donde vemos que en medio de la cacería de Kraven, esta lista que él tiene donde va tachando nombres, y una vez que tú entras en esta lista ya no puedes salir. En medio de eso, el personaje de Rhino también se involucra en la historia. Rhino es un personaje que en el pasado también conocía al papá de Kraven, y en el presente Rhino va a secuestrar al hermano de Kraven, y aquí es donde va a comenzar el arco de enemistad entre Rhino y Kraven por rescatar al hermano, el camaleón, y este es el núcleo de la historia. ¿Esa es toda la historia? Sí. El hermano de Kraven es confirmado en esta película como el camaleón, y desde el principio ya se hacen unos cuantos comentarios que hacen guiños a lo que él se va a convertir. Por ejemplo, podemos ver que en una fiesta que él está ahí con Kraven y con su papá, empieza como a imitar voces de celebridades distintas, y entonces el papá, así vacilando, dice: oh, mi hijo es como un camaleón, ¿no? Que se puede transformar en diferentes celebridades. Y con ese chiste ya brutal, tú entiendes que es el camaleón de los cómics. Y sin entrar en muchos detalles, en los cómics básicamente el camaleón es como una especie de Skrull que tiene la capacidad de tomar la apariencia de otras personas, las voces y un montón de cosas más. Y pues en esta película apenas estamos viendo los orígenes. Cuando al camaleón lo secuestran, podemos ver que Kraven se encuentra con Calypso otra vez en el presente, y Calypso le va a estar ayudando a Kraven para recuperar a su hermano. Así que aquí es donde este personaje plano también se va uniendo a la historia. Podemos ver cómo en medio de la búsqueda llegan a un monasterio y empiezan a desarrollar a un montón de personas, un montón de cadáveres. La acción en estos puntos llega a verse bastante bien, y justamente es en este monasterio donde un personaje que es como turco o algo así le dice a Kraven que es Rhino quien tiene a su hermano, así que ahí Kraven pues ya se va contra Rhino para tener la batalla final, y así de rápido ya vamos llegando al tercer acto de la película. ¿Esa es toda la historia? Sí. Aquí vamos descubriendo nuevas habilidades de los personajes. De la nada nos damos cuenta que Calypso, por ejemplo, es buena con el arco. También vemos que Kraven no solamente utiliza fuerza física para desarrollar a la gente, sino que también tiene unas cuantas armas hechas con especias o vegetales así venenosos, y tiene como una especie de tubito en la boca donde él sopla y le cae a la gente una cosa ahí con hierbas, y esto adormece totalmente a las personas. Eventualmente hay un personaje que usa esta misma arma contra Kraven, y es a Kraven quien le cae la toxina, así que empieza a alucinar, y podemos ver que Kraven empieza a alucinar con arañas. No sé si esto fue un intento de referencia a Spider-Man sin ningún tipo de sentido. Oh shit. Here we go again. O si simplemente quieren dar a entender que cuando Kraven era niño tenía aracnofobia y tal vez le daban miedo las arañas, así que en el futuro le daría miedo a Spider-Man. Realmente no sé qué intentaron hacer con estas escenas de las arañas, simplemente la pusieron ahí como parte de la alucinación que tiene Kraven una vez que le cae la toxina, y sinceramente parece una referencia bastante forzada. Ya han mostrado demasiadas películas de villanos de Spider-Man sin Spider-Man. Spider-Man no ha salido en ninguna, por lo que esto ya más que parecer un guiño interesante, la verdad es que da bastante pereza y da bastante rabia que estén haciendo como referencias estúpidas cuando no hay ninguna intención ya de conectar nada. Ya Spider-Man no salió en ninguna película. ¿Qué ganas tú con poner arañitas, referencias de nada? Siento que ya a nadie le importa realmente, y estas escenas más bien hacen que uno se desconecte un poco más de la historia. Ya me tienes hasta la mano. Después de que Kraven ya se despierta de esta pesadilla que está teniendo con un montón de arañas, vamos a entrar ya al acto final, donde Kraven se va a encontrar con Rhino y vamos a tener una pelea final que más o menos se vio en el tráiler, que es de ellos dos ahí como en medio de la sabana. Kraven envía como una estampida de animales que le empiezan a pasar por encima a Rhino, pero en un principio no le hacen nada porque Rhino obviamente tiene la piel durísima. Ya una vez que se transforma es un personaje bastante mamado, y en la película es una de las cosas que menos se ve bien en cuanto a los visuales, a pesar de que muchas personas ya queríamos ver a este Rhino con un diseño un poco más fiel al de los cómics, porque el último que habíamos visto en el live action fue a este Rhino metálico. Traje de rinoceronte mecánico. Oye, ¿te puedes detener? Y desde el tráiler yo digo que sí se agradece que intenten cambiarle el diseño al personaje para hacerlo como algo más fiel, pero el CGI siento que no está perfectamente pulido, y además no es como que dure demasiado en la película, porque siento que a Rhino eventualmente lo van a estar venciendo bastante sencillo. ¿Cómo vencen al personaje? Pues bueno, Kraven se da cuenta de que hay una zona ahí en su cuerpo que está como sin piel de Rhino, entonces esa es su debilidad. Lo ataca por ahí y después una estampida ya le vuelve a pasar por encima al personaje, y ya como que Rhino se vuelve a transformar en humano y empieza a agonizar y se muere. No sé quién duró más, el Rhino de Kraven o el Rhino de The Amazing Spider-Man con el traje metálico. Traje de rinoceronte mecánico. Oye, ¿te puedes detener?
detener. Después nos damos cuenta de que el papá había tenido que ver en todo este secuestro y encuentro que había tenido Kraven con Rhino, así que Kraven le tiende una trampa a su papá y básicamente deja un oso allá adentro y pues hace que su papá se encuentre con un oso ahí para que el oso empiece a desarrollar al papá, y así tenemos el fin del personaje de Russell Crowe. ¿Esa es toda la historia? Sí. Y la película tiene un salto de tiempo donde vemos que el hermano de Kraven, conocido como el Camaleón, está siguiendo los pasos del papá. Y Kraven se enoja y le dice a su hermano: yo no te salvé de este secuestro para que tú te conviertas en ese monstruo, quería que tú hicieras algo más productivo con tu vida. El hermano Camaleón pues sí se va a convertir en un futuro villano de este universo que no sabemos si va a tener futuro realmente. Y podemos ver la primera manifestación real del Camaleón. En esta escena ya el Camaleón no solamente se pone a imitar voces, sino que se transforma en Kraven y tenemos dos Aaron Taylor Johnson en pantalla viéndose cara a cara. Rico. Y después de eso el Camaleón le dice a Kraven que el papá le había dejado un regalo en una caja, así que cuando Kraven abre esta caja se encuentra como su chaqueta tradicional de los cómics, su traje, se lo pone y se sienta en un trono así con sus abdominales descubiertos viendo a la cámara de una forma bastante sexy, y ahí es donde se termina la historia de Kraven el Cazador. Rico. Y no hay escenas postcréditos en esta película, por si se lo preguntan o por si tenían ganas de quedarse hasta el final. No pierdan el tiempo porque no hay absolutamente nada, ni siquiera un chiste. Obviamente la película sí deja abierto algo como para que pudiera existir Kraven 2, pero en este punto hay una noticia bastante importante que también quiero comentar con ustedes antes de finalizar este videillo, y es que el medio de The Grab justamente ha reportado que Sony Pictures al parecer ha cancelado momentáneamente este universo de villanos de Spider-Man sin Spider-Man. Se acabó. Y esto más o menos ya se sabía o se veía venir, porque todos sabíamos que después de Kraven ya no se iba a estrenar ninguna otra película de este universo de Sony hasta la llegada de Spider-Man 4. La verdad yo no creo que Sony Pictures tenga intención de perder estos derechos o de regresárselos 100% a Disney, porque al menos la franquicia de Venom ha sido bastante importante para esta productora en cuanto a la taquilla, por lo que yo creo que lo que va a pasar aquí es que tal vez existe una posibilidad de que ya Sony cancele este universo, ya lo cierren totalmente con Spider-Man 4, pongan a Null como el villano final, pero justamente ya en Spider-Man 4 y después de Secret Wars este multiverso se cierre para siempre. Sí, que se muera. Y eventualmente ya Sony le pueda dar sus futuros proyectos de Spider-Man a las personas correctas, a las personas que ahorita están manejando la animación, a los que hacen las películas de Across the Spider-Verse, siempre y cuando estén en las manos correctas. Y tenemos películas de la calidad de la animación, pero en el live action tendremos un super universo de Spider-Man. Sobre Kraven entonces ya no habría nada más que hablar. Si todo esto se cancela o se suspende, pues posiblemente ya no tendríamos Kraven 2. No sé si luego de ver Kraven tú quedarás con más ganas de ver lo que pasará en Kraven 2. Si es así, déjalo en los comentarios y en tus teorías. Y por supuesto, ve a ver la película para que tengas tu propia opinión. Nos vemos en la siguiente, y aunque en teoría este universo se haya acabado, fue un placer, caballeros, morbosear, huevonear, venosear y ahora cravenear con todos ustedes. Caballeros, fue un honor haber tocado con ustedes. Adiós universo de Spider-Man sin Spider-Man. Nunca olvidaremos que duraste más que el universo de Zack Snyder para DC. Fue un honor haber tocado con ustedes.